Estamos de vuelta en Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Jesús Martínez Almela, él es vicepresidente del International Project Management Association. Vamos a hablar sobre la escasez de energía en el sector minero y también sobre el IPMA, que nos va a explicar en breve qué significa. El señor Jesús Martínez, buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, muchas gracias. Empecemos primero con el tema de la escasez de energía en el sector minero. ¿Qué es lo que está pasando en el sector minero? No es un hecho aislado del Perú. La minería es un sector relevante en la economía mundial y aquellos países que tienen la fortuna de encontrar recursos no pueden desperdiciar la oportunidad. A medida que aumenta la población en el planeta, que aumentan las nuevas necesidades, bueno, pues parece que tenga sentido de que exista una tendencia a una mayor demanda del consumo, sobre todo en estos tipos de sectores. Ocurren muchas cosas, entre ellas que la energía no se utiliza adecuadamente. Hay mucho desperdicio, digamos, mucho uso ineficiente de energía. Así es, la energía de entrada, la ingeniería y la tecnología ha conseguido almacenar la energía que se genera. O sea, generar energía significa una pérdida importante de energía durante el transporte hasta sus puntos de consumo. Normalmente las explotaciones mineras están muy alejadas de los puntos de generación, se requieren grandes inversiones. Por eso es que ellos mismos usualmente también generan sus propias fuentes de energía, ¿no? Claro, efectivamente, pero es el concepto clásico de la generación de energía, pero es la falta de proyecto, la falta de visión. No solo la falta de proyecto, un proyecto no se puede dirigir si no existe un programa que gobierne el proyecto, y el programa no se puede manejar, no puede tener éxito si no se maneja el portfolio del programa de proyectos. Y la sociedad, no es el sector minero, la sociedad en el siglo XXI necesita de proyectos y sobre todo de buenos directores de proyectos. Ese es el reto del siglo XXI, porque a diferencia de lo que ocurría hace 10 años, por las noches, a medianoche, mientras dormimos, el mundo cambia. Antes se gestionaban entornos estables, hoy se gestiona la complejidad y se gestiona el caos. Hay muchísima información disponible, pero muy poca gente que sea competente sabiendo utilizar esa información y aplicándola para diseñar y gobernar proyectos exitosos. En el caso de la minería, por ejemplo, y vamos a tratar de aterrizar un poco la teoría en la práctica. En el caso del sector minero, digamos, ¿qué buena praxis, qué buenas prácticas deberían existir, por ejemplo, para ser mucho más eficientes en el uso de la energía en el sector minero, y cómo el manejo de, digamos, de dirección o de gestión, de buena gestión de proyectos, puede ayudar con, obviamente, digamos, gente, profesionales competentes, calificados, para que en el sector minero, por ejemplo, no exista el problema o eventuales problemas de escasez de energía? Lo primero, saber diseñar el proyecto, saber recoger la información que es relevante para el diseño del proyecto. No podemos generalizar porque cada explotación minera tiene un contexto que va a determinar cuál es el tipo de proyecto de generación que es más interesante. Tampoco va a depender únicamente de la propia explotación minera. Hay factores que impactan en la inversión. Si yo quiero generar o quiero fomentar la diversificación de mi matriz energética, yo sé que tengo una regulación que tengo que cumplir. Muchas veces esa regulación o no existe o no favorece la implantación de energías alternativas. La mejor energía es aquella que no se utiliza. Debemos disponer de energías alternativas a disposición de los demandantes, pero muchísimas veces la decisión tiene un componente de retorno de inversión. Si yo no tengo un proyecto que nace desde una matriz del órgano de gobierno, en este caso del ministerio correspondiente, va a ser muy difícil que la empresa invierta en distintas formas alternativas de energía. Otro tema de mala praxis es la mala utilización de la energía. Es decir, el concepto de ahorro y eficiencia energética es algo, pero no solamente en el Perú, sino en muchos contextos, sobre todo en América Latina y en otros contextos regionales a nivel mundial. No existe el concepto de eficiencia y ahorro energético aplicado a la minería. Los estudios indican que más del 30% de ahorro podría ser considerado para reducir el impacto de la necesidad de energía. Es decir, que si operásemos bien, si tuviésemos buenos proyectos de generación, de distribución, de aplicación, no necesitaríamos el 30% de demanda que ahora estamos solicitando. Con lo cual, si ahí hay un tema vital de ponerse a pensar y a replantear el uso eficiente, pero desde la raíz. O sea,
A ver, vamos a ver, ¿qué cosa es el proyecto? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles van a ser las fuentes? Por definición, un proyecto es algo temporal, que tiene un inicio y un fin definido, que siempre es nuevo. Por más proyectos de minería o de generación eléctrica que haga, siempre el proyecto será distinto, y que tiene éxito cuando se satisface las necesidades de lo que llamamos stakeholders, de las plantas integradas. Esos stakeholders no son los accionistas, pueden ser, digamos, el gobierno, puede ser el medio ambiente, la gente de la comunidad, etcétera. Si no sabemos integrar a esos stakeholders, no estamos manejando el riesgo del proyecto. Lo primero que hay que hacer es identificarlos, mapearlos, buscar sinergias. Si no hay sinergias, intentar reducir esas diferencias. Y luego, al final, es cuando llega el hierro, cuando llega la ingeniería. Antes tiene que nacer el concepto diseño de proyecto. ¿Cuáles son las partes involucradas? ¿Cuál es el contexto del proyecto? ¿Cuál es el alcance del proyecto? Muchas veces confundimos el producto del proyecto con la dirección del proyecto. Son dos cosas distintas, integradas. De nada sirve tener una ingeniería excelente si yo no tengo éxito en el proyecto, o si solamente lo tengo técnicamente. Hay un caso, bueno, hace pocas semanas estuvimos comentando el caso, por ejemplo, de Santa Teresa, de lo que está pasando, no sé si conocen el sur. Y, por ejemplo, es importante todo el tema digamos, de que todos los stakeholders, que en este caso serían la población, digamos, se conecte con los proyectos que deben ser más, digamos, más interesantes para la economía del Perú en general. Eso es, por ejemplo, parte de lo que una buena planificación de un proyecto tendría que asumir. Efectivamente, de eso estamos, luego podemos comentar en mayor profundidad, pero lo que venimos haciendo desde el lunes de esta semana, la Junta Directiva Mundial, es compartir la experiencia de los vicepresidentes mundiales de IPMA, que estamos reunidos desde el lunes y lo estaremos hasta el próximo domingo, compartiendo experiencias del manejo de proyectos en distintos sectores de actividad. Mañana tenemos un evento todo el día compartiendo, por ejemplo, el tema de la minería, pero otros sectores de la economía estratégicos para el Perú, la agroindustria, hablaremos de infraestructuras, hablaremos del factor humano liderazgo, hablaremos de distintos sectores de actividad, cómo se manejan, cómo se dirigen proyectos exitosos en otras regiones del mundo.